Bueno, esta es la introducción a las preguntas. Yo creo que las cosas se regulan por su finalidad. Así explicaban los filósofos griegos. ¿Cuál es la finalidad del servicio militar, ya sea obligatorio o profesional? Obviamente, la más obvia es la defensa, es decir, proveer a la defensa común, lo que está especificado en nuestra Constitución Nacional y aún en su preámbulo. Ahora, hay una función secundaria, porque cuando el presidente Roca y su ministro de Guerra, Ricchieri, conforman el servicio militar obligatorio, además de tener presente esto, tienen presente que la Argentina es un país que está recibiendo una gran inmigración de varios países de todo el mundo, principalmente de Europa, de gente que incluso no habla nuestro idioma. Hay italianos, hay alemanes, hay árabes, hay todo tipo de gente, y ellos comprenden, porque así lo han dejado por escrito, que es necesario hacer una suerte de escuela de argentinidad, de enseñarle a esta gente a cantar el himno, a respetar su bandera. Y bueno, es una función secundaria, pero no es una función despreciable, la función social que tiene el servicio militar obligatorio. Yo conté las anécdotas de que a mí me tocó enseñar a leer y escribir. Y en esa época, hablo de 1980, 81, 82, donde yo era subteniente de un regimiento de la provincia de Mendoza, era un país, si lo comparo con este país, era un país próspero, un país que tendría 7, 8 a lo máximo de pobreza. Hoy es un país que tiene un 40, un 50% de pobreza. Me pregunto, si hiciéramos hoy una encuesta, ¿cuántas personas saben leer y escribir bien? ¿Pueden redactar una carta, un telegrama, firmar un cheque? No creo que sean muchas más de las que me tocó a mí en la década del 80. Entonces, esa finalidad de ser una escuela de argentinidad, donde se enseñaban desde cosas elementales como cepillarse los dientes, a cosas más evolucionadas, como escribirle una carta a los padres, yo creo que hoy tiene igual o más vigencia que antes. Así que, y antes de terminar, quería decirles que he visto hoy una encuesta que tiene 6.500 votos, que dice lo siguiente: le preguntan a la gente, Amalia Gramata propuso el regreso al servicio militar obligatorio, ¿usted cómo lo ve? Opción 1, excelente. 2, una locura, atrasa 30 años. 3, está bien para los jóvenes que no trabajan ni estudian. 4, otra opinión. Bueno, la opción 3, es decir, está bien para jóvenes que no trabajan ni estudian, tiene el 50%. Y la de excelente, la 1, tiene el 33%. Así que si lo sumo, me da un 83%. Es decir, la masa de la gente, doña Rosa, don Pepe, están de acuerdo, están a favor del servicio militar obligatorio. Obviamente las élites que viven en Palermo, ahí en el Gran Mendoza, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, acá están representados. Una locura que atrasa 30 años. 12%. Bueno, no tengo nada más que decir en esta introducción. Bueno, vamos a las preguntas. Vamos por la primera, de Leonardo Careza, que nos interroga sobre ese famoso cuerpo militar de trabajo creado por el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt en lo que se denominó el New Deal, el nuevo reparto, tras la crisis financiera de 1929, a los efectos de sacar a los Estados Unidos de la Gran Depresión. Como sabemos, ese presidente, que tuvo 4 mandatos, uno inconcluso porque muere en la ejecución de su 4º mandato en medio de la Segunda Guerra Mundial, se va a hacer cargo de los Estados Unidos en medio de una inmensa crisis económica, como lo dijimos, producidos por la caída estrepitosa de las bolsas de Wall Street y que sumieron a una gran cantidad de norteamericanos en el desempleo. Él va a tomar varias ideas de un economista de la época, John Maryland Keynes, que aunque parezca raro o extraño, él a su vez la toma de un economista nacido en Alemania, pero que va a desarrollar toda su carrera en la Argentina, que es Silvio Gesell. ¿Qué sostenían estas ideas? Básicamente estas ideas, al contrario de las ideas liberales que imperaban, sostenían que en caso de una gran depresión, de una gran desocupación, lo que había que hacer era incentivar la demanda. Bueno, así lo hizo Roosevelt, creó incluso, se puede decir que eran empleos ficticios, como lo dice él mismo,
Iba un grupo de obreros a la mañana, cavaban una zanja que no tenía ningún sentido, y a la tarde venían otros que tapaban esa zanja. A los obreros se les pagaba este trabajo improductivo, y esos obreros con ese dinero compraban sus elementos básicos, su comida, y eso generaba una suerte de buena reacción en toda la economía. Pero bueno, al margen de eso, que puede ser una nota de color, vamos a la pregunta concreta. Efectivamente, los Estados Unidos, un inmenso país, un continente, tiene grandes ríos, entre ellos el río Mississippi y el río Tennessee. Eran ríos indomables que producían inundaciones, etcétera, etcétera. Y le va a encargar Franklin Delano Roosevelt a este cuerpo militar de ingenieros su canalización, la construcción de represas, canales, compuertas. Y bueno, esa acción que se va a iniciar en la década de 1930 llega hasta nuestros días. Hoy, por ejemplo, si uno visita los Estados Unidos, todas las actividades portuarias, fluviales, de control de las vías internas de navegación, los sigue llevando este cuerpo militar de ingenieros. Pero, ¿qué es este cuerpo militar de ingenieros? A ver, en principio es la empresa de obra civil e hidráulica más grande del mundo. Tiene alrededor de casi 1.000.000 de empleados. No son militares, no son soldados, en este caso, sino que tiene digamos, una gerencia, una dirigencia que son militares, y después son todos personales civiles, ingenieros, obreros, capataces y demás. Pero bueno, estos son los Estados Unidos, un país muy poderoso, con una gran industria privada y con grandes capacidades financieras. Nosotros, que no, estamos lejos de tener eso, lo que yo propongo es armar con elementos que tienen las Fuerzas Armadas, de ingenieros que están en este momento ociosos y tienen máquinas viales, tienen operadores de esas máquinas viales, no que hagan grandes obras, porque realmente no están en capacidad de hacerlo, pero sí que se dediquen, por ejemplo, al mantenimiento de puentes, de caminos, que están en la periferia del país. De hecho, esto sucede mucho en el interior. Los gobernadores que conocen esta capacidad le pagan, porque esto se puede hacer, se contratan elementos, normalmente lo que más se usa, y es un elemento crítico, es el reemplazo de puentes. Por ejemplo, si hay una inundación, que se lleva un puente y lo destroza, lo destruye, normalmente se lo reemplaza justamente por lo que se llama un puente de reemplazo, que es un puente que se arma muy rápidamente, como un mecano, y se lo pone en lugar del puente, digamos, de hormigón. Estos puentes, que deberían estar ahí poco tiempo, porque no son puentes permanentes, deberían ser reemplazados rápidamente por un puente, digamos, convencional de hormigón o de cualquier otro material, a veces quedan años, por no decir decenas de años. Voy a poner un caso. Me tocó a mí participar del mantenimiento justamente del puente construido por el ejército hace muchísimos años, que da ingreso a la localidad de Chaltén. Sucedió que en la época que yo estaba en Río Gallegos, un camión grande encaró mal el puente, se atropelló una de las barandas, lo rompió, el puente se corrió porque no es un puente muy sólido, y bueno, el ejército tuvo que ir a reparar ese puente, que era un puente que ya tenía 10, 15, 20 años en el lugar, y nunca fue reemplazado por vialidad, ni provincial ni nacional. Bueno, este es un ejemplo, y así estas unidades están en muchas provincias, prácticamente dirían en las principales, podrían dedicarse a hacer el mantenimiento de caminos de montaña, de caminos en la selva, de puentes o de cualquier otra obra de infraestructura que sea necesaria. Con esto ganamos muchas cosas. Ganamos, por un lado, ahorrar dinero que se puede emplear en otras obras públicas, y a la par generar trabajo, empleo, para aquellas personas que en este momento no están haciendo nada. Bueno, vamos a contestar la pregunta de Santiago Pietrelli, que es una pregunta interesante porque permite decir lo siguiente. Obviamente, pasar de un sistema al otro, aunque sea mixto, que es lo que estamos proponiendo, exige una mínima inversión. Es decir, hay que, por ejemplo, pagar la revisación médica, pagar el racionamiento de esa gente, pagarle los sueldos. Es decir, va a haber un gasto, esto es obvio. Ahora, esto tiene
a mi criterio, varias ventajas. La primera es que es una forma que las Fuerzas Armadas tienen de recibir recursos. Hoy por hoy, no todos los soldados, por ejemplo, sean profesionales, los oficiales y los suboficiales junto con ellos, no pueden comer todos los días en un cuartel porque no tienen la partida de racionamiento para que lo puedan hacer. Entonces es un tema de asignación presupuestaria y es un tema de asignación de fondos. Ya lo ha explicado Marcelo muchas veces, la política de ideología de género tiene una altísima afectación del presupuesto nacional. Yo no comparto, ni creo que eso sea necesario para nada. Bueno, entonces, bueno, esa partida que hoy se asigna a las cuestiones de género se puede asignar justamente a proveer comida, ropa, apoyo sanitario a esos ciudadanos que se incorporarían. Es decir, lejos de ser una desventaja, esto pasa a ser una ventaja. Es una forma que los cuarteles, que las Fuerzas Armadas vuelvan a cobrar vida con gente, con jóvenes que van, que se instruyen, que se forman. Así que bueno, obviamente no solamente hay que dar la tarea, hay que dar los medios necesarios para la tarea. Bueno, la pregunta de Nicolás Navarro sobre la Marina Mercante, obviamente la Argentina necesita una Marina Mercante, eso no cabe la menor duda. La misma fue prácticamente aniquilada, destruida en la década de los 90, se disolvió ELMA, que era la compañía estatal argentina, similar a Aerolíneas Argentinas, que regenteaba los buques bajo bandera argentina. Eso hay que recrearlo, como tantas otras cosas, hay que restaurar lo nacional en una línea mercante de bandera. Ahora, usted dice que son anglófilos, no sé, no me conta, lo que tal vez pueda llevar a, no digo una confusión, pero a una cierta juicio, digamos, erróneo, es que todas las marinas del mundo se inspiran en alguna medida en la Marina Británica, porque es la marina más famosa, la más efectiva a lo largo de los años. Basta ver los uniformes de todas las marinas del mundo, son muy similares. ¿Por qué? Bueno, porque muchas han tomado el ideal de la Marina Británica, lo cual no significa otra cosa más que eso, así como durante una época muchos ejércitos copiaron al ejército prusiano porque era el ideal, o mucho más atrás a los ejércitos napoleónicos. Nuestros granaderos, por ejemplo, a caballo, que tantas glorias le han dado a la patria, tiene un uniforme copiado de los granaderos napoleónicos. Eso no los convierte ni en afrancesados ni en pro-franceses. Son modas, son cuestiones que existen en todas las actividades. Es decir, no le podemos reprochar eso a los servidores públicos. De hecho, en la Guerra de Malvinas combatieron, no, es decir, combatieron, sufrieron los ataques de aviones, de buques, de submarinos británicos. Muchos de ellos murieron heroicamente bajo el pabellón nacional. Yo no le puedo lanzar esa acusación de que son pro-británicos, porque realmente demostraron con los hechos cuán argentinos y muchos héroes hay entre ellos. Bueno, vamos a la pregunta sobre el Tratado de Madrid que nos eleva Nicolás Navarro. Es una pregunta muy, muy interesante. Hay una gran mitología sobre esto. Yo les aclaro que los acuerdos de Madrid, que son dos, los he leído no una vez, los he leído, no sé, un montón de veces. Es más, lo he hecho con la cartografía, tomando las medidas que se figuran ahí en el tratado. Y voy a hablar del tratado público. Si hay cláusulas secretas, yo sinceramente no las conozco, pero si yo me atengo a lo que está publicado, no hay nada extraño, no hay nada extraño. Básicamente, los dos tratados y sus anexos apuntan a evitar una confrontación militar inopinada, digamos, por un accidente, por un encuentro casual en las aguas del Atlántico Sur, lo cual me parece bien. No hay ninguna imposición respecto de lo que la Argentina tiene que tener o no tener. Sí, por ejemplo, primero que es un tratado recíproco, es decir, lo que se le pide a la Argentina también se le pide a Gran Bretaña. En ese sentido, no hay ventaja para ninguno. Si, por ejemplo, la Argentina va a desplazar un contingente militar importante, como puede ser un buque de guerra o una nave de desembarco anfibio o fuerzas de determinada magnitud, tiene que avisar, lo cual es lógico. Lo mismo tienen que hacer los británicos. Es decir, si ellos van a desplazar una fuerza
potente de determinada magnitud, tienen que avisar, y eso se hace. Y me parece bien, es un sistema, digamos, de garantías mutuas para evitar lo que dije al principio, una confrontación no va a ser cosa que una noche, a ver, para poner un ejemplo, un destructor británico que anda por ahí se cruza con un submarino o con un avión argentino y empiezan a los tiros, eso nadie lo desea, nadie lo quiere, entonces se establecen estas reglas. Ahora, reitero, si hay cláusulas secretas, yo no las conozco, me refiero a lo que está escrito en la letra de ese tratado, que son dos, con sus anexos, con sus mapas, y reitero, los he leído, no he encontrado nada que lesione a la seguridad nacional, y con esto, seguramente algunos no estarán de acuerdo, no estoy de acuerdo con el mito que rodea a los tratados de Madrid. A los que digan esto, yo les pido que me manden el texto copiado del tratado donde niega este espíritu que yo estoy manifestando ahora. Bueno, ahí Edgardo Nesturba hace una pregunta interesante que tiene varias aristas y que hay que contestar desde varios puntos de vista. Primero, lo que hay que entender, esto parece una tontería, pero es así, las Islas Malvinas son islas, es decir, son tierras en el medio del mar. Esto implica que pueden ser rápidamente bloqueadas, como así fue en efecto. Esto va a suceder concretamente antes incluso del conflicto, fines de marzo, van a llegar a las aguas de las Islas Malvinas 3 submarinos nucleares británicos, en previsión de lo que ellos ya sabían, que era una posible acción de recuperación por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas. Si bien la Operación Rosario se desarrolló sin mayores incidentes, los submarinos que menciono no pudieron interceptarla, a medida que fue avanzando la campaña, especialmente el mes de mayo, sí, los submarinos se hicieron sentir. De hecho, tenemos el 2 de mayo el hundimiento del crucero General Belgrano. A partir de ahí, cualquier movimiento naval que se realizara entre los puertos argentinos, de Comodoro Rivadavia, de Río Gallegos y otros puertos, estaba absolutamente interdictado. Es decir, era muy difícil mover cualquier buque, aunque fuera un buque mercante, ante la presencia de estas armas que son muy eficientes, que son los submarinos nucleares. Por lo tanto, el abastecimiento de las islas quedó prácticamente o exclusivamente a cargo de los vuelos de los aviones Hércules C-130, que obviamente tienen una capacidad de carga muchísimo menor a la que puede tener un buque mercante. Eso fue un gravísimo problema. Otro tema que tenemos que analizar en el marco de este es que hay muchas islas en Malvinas, pero hay 2 grandes islas, y por un error, a mi criterio, de la conducción estratégica, se concentraron fuerzas en la otra isla, la que se denomina Gran Malvina, la isla Soledad, que es la que está en Puerto Argentino. Había una gran cantidad de fuerzas, rodeando especialmente a Puerto Argentino, con un destacamento que estaba en Darwin, Pradera del Ganso, y se mandaron 2 unidades, 2 regimientos de infantería a la isla Gran Malvin. Esto fue un error. ¿Por qué? Los ingleses ni siquiera se molestaron en invadirlos, digamos, o atacarlos en forma terrestre. Por supuesto, los atacaron con aviones, con fuego naval, pero no fue necesario que organizaran una operación terrestre para capturar estos lugares. Como saben, entre ambas islas existe el famoso Estrecho de San Carlos, que es un canal que en su parte más angosta debe tener 4 o 5 kilómetros de ancho, pero que al todo efecto para una fuerza terrestre es infranqueable. Es decir, yo no puedo salir con un bote a remo y hacer 4 kilómetros de mar, porque no, sinceramente no llego. Necesito, a ver, pequeños buques de un tamaño, digamos, medio a pequeño. Algunos buques había en las islas, esos buques se los usó mientras se pudo. Está el caso del Aviso Monsumen, que fue hundido por un Harrier que llevaba piezas de artillería y que pudieron ser rescatadas porque fue hundido muy cerca de la costa, pero
a los efectos prácticos, mover grandes contingentes, como es un regimiento de infantería que ronda los 1000 hombres, más sus varias toneladas de carga, no se pudieron mover, no se podían mover. Y bueno, esto va a esa frase vieja de la guerra, plaza sitiada, plaza tomada, es decir, y vuelvo al principio, a partir de que llegan los 3 submarinos nucleares, los 100 y pico de buques de la Task Force británica, la suerte está echada, es decir, los 10.000 o 12.000 efectivos argentinos que están destacados en las 2 islas quedan aislados, con el único contacto que eran los aviones Hércules, que llevaban lo que podían, evacuaban a los heridos, pero que en cuanto al volumen de carga, era absolutamente insuficiente para transportar todo lo que era necesario en las islas. Bueno, vamos a una pregunta de Patrio Tumba, o Patrio la Tumba. Bueno, al margen del nombre de quien pregunta, sí, comparto, la Patria la tumba, pero acá hace una pregunta que no le veo mucho sentido. Todas las instituciones del Estado, absolutamente todas, tienen sistema de control. Las Fuerzas Armadas, entre ellas, de arriba para abajo hay un control civil, que es el Ministerio de Defensa, que representa a la figura del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la Nación. Tiene capacidad absoluta para auditar, echar, controlar todo lo que hace a la defensa. Debajo de él están los Estados Mayores Generales, que están a cargo de las Fuerzas Armadas, que también tienen innumerable cantidad de elementos de control. Si funcionan o no funcionan ya es otro tema, ya habría que ser más detallado. Pero, por ejemplo, yo, que he desempeñado varios cargos en mi vida militar, lo supe siempre, porque así se nos enseña, cuando uno maneja fondos, como es mi caso, primero que uno no maneja efectivo, se maneja todo por cuentas bancarias con cheques cruzados, lo que no significa que no pueda haber corrupción, por supuesto que puede haber corrupción, pero yo lo supe siempre, el jefe de regimiento es patrimonialmente, civilmente y penalmente responsable de todas sus acciones. Es más, uno, cuando abandona esa función, sigue siendo responsable hasta 10 años después de haber ejercido esa función. Es decir, los controles están. Conozco, porque ha sucedido, varios que han sido encontrados digamos, en delitos, han sido juzgados, han sido exonerados, han sido sancionados. Es más, creo, y con esto no es una exageración, las Fuerzas Armadas tienen mucho más controles que una empresa privada, obvio, y mucho más controles que cualquier instancia de otra institución del Estado, porque además de las cuestiones administrativas y contables, se suman cuestiones ideológicas. A ver, ¿cuántos militares han sido privados de su condición militar por una cuestión ideológica? Porque eran hijos porque su mujer hizo una declaración, porque lo vieron en un acto, o porque escribió o dijo tal cosa en un tuit, o en una carta al lector de un diario. Es decir, las Fuerzas Armadas están dentro de la sociedad, no son una torre de cristal o de marfil donde reina la impunidad y cada uno hace lo que quiere. No, todo lo contrario. Es más, estamos abiertos al escrutinio público. ¿Qué pasa, por ejemplo, yo siempre dije, y se lo aconsejo a mi hijo, qué pasa si a mí me denuncia alguien, aunque sea en forma anónima, y me van a investigar? Y lo más probable es que el beneficio está del lado del acusador, porque así son las cosas. Para cerrar, vamos a hacer un cierre picante. Ahí hay un general que se hizo famoso por una frase que dijo: el servicio militar o el ejército no es un reformatorio. Bueno, yo a este general le recomiendo que lea la historia, no solamente la historia argentina, la historia universal. Yo no sé por qué, pero todos los ejércitos del mundo nunca se han nutrido de lo mejor de las sociedades, todo lo contrario. Cuanto vago, atorrante, andado por ahí, ha terminado sus días en las filas de muchos ejércitos. Voy a citar 2 ejemplos, uno de alto nivel y otro de bajo nivel. Vamos al primero. El príncipe Harry, que nació obviamente en cunita de oro, en una de sus entrevistas
le reconoce a su entrevistador que él era un hombre que andaba en malos pasos, con muchas mujeres, cerca de la droga, y que lo salva su incorporación al ejército británico. Ahora, si esto lo dice un príncipe, que tenía todo a su disposición, y le agradece a las Fuerzas Armadas que lo salvaron de esa vida disipada, porque incluso esta persona va a servir como piloto de helicóptero en Afganistán, a ver, vamos a la anécdota de bajo nivel, que es la mía. Vamos a la anécdota de bajo nivel, que es la mía. Siendo teniente primero, en la década del 90, me destinan a Colonia Sarmiento, Regimiento de Infantería Mecanizado 25, provincia del Chubut, y yo tenía alrededor de 200 soldados que eran lo que se llaman extrajurisdiccionales. No, la provincia de Chubut, siendo una provincia muy pequeña, no tiene población. Mis soldados venían de La Plata, del sur de La Plata, Berisso, Ensenada, esa zona. Cuando el soldado llegaba, después de un larguísimo viaje, imagínense, desde La Plata hasta Colonia Sarmiento, llegaban en avión, se les hacía una encuesta. Entre muchas preguntas que se le hacían, se le preguntaba al soldado si tenía antecedentes penales. Bueno, para mi sorpresa y temor, la masa de ellos contestaban que tenían antecedentes penales, con algunos incluso con delitos mayores. Sin embargo, y esto lo digo con nostalgia, fueron los mejores soldados que yo tuve en mi vida. Tanto que muchos de ellos lloraban cuando se iban y besaban a su bandera, no se querían ir, porque más allá de todos nuestros defectos, que por supuesto el ejército los tiene, estos señores, que algunos no habían tenido una familia, no habían tenido padre, no habían tenido madre, no habían ido a la escuela, encontraban en el ejército, al margen de 3 comidas por día, encontraban una contención, encontraban líderes, encontraban gente que se ocupaba de ellos y realmente se iban, porque después me lo he encontrado, a muchos de ellos en Buenos Aires o en alguna otra, algunos me escriben, algunos los tengo de amigos en Facebook, en Twitter, se fueron con un hermoso recuerdo y reitero, no eran príncipes, muchos de ellos ya habían incursionado en la droga y en el delito y el ejército les marcó un nuevo rumbo. Con esto le digo a ese general, que así alegre de cuerpo dijo esta frase famosa, que no es un reformatorio el ejército, bueno, que lamentablemente sí, que mire la historia. A ver, las campañas libertadoras, ¿se hicieron con los señoritos de Buenos Aires, con los señoritos de Mendoza? No, se hicieron con esclavos libertos. Esa es la verdadera de la milanesa. Pero bueno, espero verlos la próxima y un abrazo y que Dios los bendiga.